Gracias, Señor, por el tiempo también de comunión que podemos tener juntos como hermanos en esta mañana aquí. Te pedimos que, Señor, que el tiempo que vamos a tener ahorita en la palabra pueda ser de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Padre, te pido que por favor me ayudes a poder ser fiel a lo que está aquí en tu palabra y que especialmente el nombre de Jesucristo sea exaltado, que podamos contemplar su grandeza, Señor, en lo que tú has revelado aquí. Es una bendición y es una gracia poder estar expuestos a tu enseñanza. Así que ayúdanos y permite que esto pueda tener un impacto profundo en nuestras vidas, Señor, que pueda salvar a aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que aún no conocen verdaderamente a Jesucristo, que puedan venir a un conocimiento verdadero y ser salvos, pero aquellos que le conocemos, Señor, que podamos amarle más, que podamos adorarle más por quien es Él. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el estudio de la teología o el estudio de Dios no debe ser meramente un simple ejercicio intelectual. Cuando usted está estudiando teología, no es simplemente un ejercicio para alimentar su conocimiento acerca de Dios, sino que si usted está estudiando teología, la meta es que usted pueda conocer más a Dios también, no solamente tener información de Él, sino conocerlo en una relación viva, estar más cerca de Él y adorarlo mejor. O sea, el estudio de la teología tiene que generar un impacto en su propia vida espiritual. Tiene que llevarlo a adorar más a Dios, a adorar mejor a Dios y a obedecer más a Dios. Y esto se los menciono porque en esta mañana vamos a estar estudiando un pasaje que contiene mucha teología acerca del Señor Jesucristo, acerca de quién es Cristo. Así que, miren, mi oración ha sido que al estar expuestos a esta enseñanza nosotros podamos no solamente tener más información acerca de quién es Jesús, sino que podamos adorarle más, que podamos crecer en nuestro amor por Jesucristo y que también podemos crecer en imitar a Jesucristo. Esta mañana vamos a estar juntos en Filipenses capítulo 2, si pueden ir ahí con sus Biblias, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y vamos a estar entonces viendo la humillación de Jesucristo. La humillación de Jesucristo. Y este es un pasaje hermoso en las Escrituras. Y de hecho, algunas personas, algunos eruditos han dicho que Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, pertenecía a un himno que la iglesia primitiva entonaba para conmemorar la gloriosa encarnación del Hijo de Dios. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Así que leámoslo juntos. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice ahí Pablo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que bueno, para comenzar a ver este pasaje, lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 5, es que lo que está haciendo Pablo es una exhortación a estos hermanos de Filipos. ¿Cuál es la exhortación? Si leen conmigo el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Él les está exhortando, mandando a que ellos tengan la mente de Cristo, la misma actitud que hubo en Cristo. Pero algo importante es, bueno, ¿por qué Pablo les está dando esta exhortación? Es decir, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué él llega a exhortarles? Y bueno, para esto tenemos que recordar entonces que la iglesia de los filipenses era en general una iglesia de un testimonio bueno, ¿sí?
Por ejemplo, en el 4:1 Pablo los llama hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Y cuando se mira, cuando tú estás leyendo la carta de Filipenses, tú puedes ver un tono de Pablo, digamos, no es reprensión, como cuando tú lees, por ejemplo, Corintios, ¿sí? O Gálatas, que Pablo está reprendiéndole, sino que aquí es un tono más amigable. Entonces era una iglesia, digamos, de un testimonio bueno en general. Sin embargo, lo que estaba pasando era que estaban comenzando a surgir divisiones dentro de la iglesia. Sabemos por la carta que estaba comenzando probablemente a surgir un conflicto entre dos hermanas que se llamaban Evodia y Síntique. Filipenses 4:2 dice Pablo ahí: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Entonces Pablo lo que está haciendo, uno de los propósitos de Pablo al escribir es exhortarle a los filipenses a la unidad, que permanecieran unidos, que cuiden la unidad en la iglesia. Por eso desde el capítulo 1, versículo 27, Pablo les está exhortando y les dice, Filipenses 1:27, ojalá yo pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Una exhortación a la unidad, unánimes. Y desde el capítulo 2, que es donde está la porción que vamos a estar estudiando esta mañana, Pablo sigue exhortándoles a que permanezcan unidos. Y si están conmigo ahí en el capítulo 2, vean el versículo 2, dice, haced completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Así que el contexto es ese, es una exhortación a la unidad. Pero entonces Pablo, en el versículo 2 les está exhortando a permanecer unidos, pero en los versículos 3 y 4 les dice cómo es que ellos van a lograr esa unidad. Entonces es un pasaje bien conocido, Filipenses 3:4, justo antes dice, ¿cómo es que van a llegar a la unidad? Bueno, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, la unidad se iba a lograr por medio de una actitud humilde. Mientras el orgullo produce división, mientras la contención produce división, la vanagloria divide, la humildad conduce a la unidad. ¿Sí? Y ese es el punto. El que es orgulloso solamente está pensando en sí mismo y está pensando en vanagloriarse a sí mismo, pero el que es humilde está pensando en darle la gloria a Dios y está pensando en cómo puede también servir a otros antes de ser servido. Entonces Pablo viene diciéndoles, bueno, ¿cómo es que ustedes van a lograr esa unidad? Pero ahora, a partir del versículo 5, que es donde vamos a estar esta mañana, Pablo pasa a darles entonces a ellos un ejemplo, y no cualquier ejemplo, sino el ejemplo supremo de humildad. Él les dice, ustedes tienen que ser humildes, pero sabe que les voy a dar un modelo de humildad que ustedes como creyentes tienen que imitar, y nosotros también. ¿Y quién creen que es ese modelo perfecto de humildad? Jesucristo. Jesucristo es el modelo supremo de humildad, que descendió desde los cielos a esta tierra para servirnos. Y eso es lo que vamos a estar considerando esta mañana. Y eso es lo que Pablo les está exhortando en el versículo 5, que ellos y nosotros también tenemos que imitar esa humildad de Cristo, esa humildad de Jesucristo. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Listo? Entonces ese es el versículo 5, pero ahora a partir del versículo 6, entonces Pablo va a comenzar a describir ese ejemplo de humildad de Jesucristo. Y lo primero que tenemos que comprender para entender la humillación de Cristo, la humildad de Cristo, es que tenemos que comprender muy bien cuál ha sido la posición elevada de Jesucristo por la eternidad. ¿Quién ha sido Jesucristo por la eternidad para así poder comprender entonces su humillación? Y de esa posición elevada de Cristo por la eternidad
es que Pablo está haciendo referencia en el versículo 6. Entonces vamos a leerlo juntos. ¿Cuál era la posición de Cristo antes de venir a este mundo? Filipenses 2, leámoslo desde el 5 de nuevo. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y este versículo básicamente lo que está enseñando es que Jesucristo es Dios. Está diciendo que Jesucristo existía en forma de Dios. Y esa palabra existía está apuntando a la preexistencia y a la eternidad de Jesucristo. Es decir, Jesucristo no es un ser creado. Nosotros somos seres creados. En algún punto llegamos a existir. Jesucristo ha sido eterno por la eternidad, valga la redundancia. Él es Dios. Él no fue creado, Él no llegó a existir, Él siempre ha sido. Y en el versículo 6, noten que se está diciendo que Él existía en forma de Dios. Y miren, hay personas o grupos como los testigos de Jehová o los mormones que utilizan y distorsionan este pasaje para enseñar que Jesucristo no era Dios, sino que Él era alguna especie aparente, Él existía en alguna apariencia de un Dios, pero no era Dios, ¿sí? Pero eso es incorrecto, porque la palabra que utiliza Pablo ahí para forma es morfe en el griego, y lo que apunta a esa palabra es a la esencia de algo, a la naturaleza de algo. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo que Jesucristo existía en forma de Dios, está diciendo que Jesucristo tiene toda la esencia de Dios. O sea, Él es Dios. O sea, nosotros creemos que hay un único Dios. La Biblia afirma que hay un único y verdadero Dios. Pero también creemos que hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de esas personas contiene la esencia completa de Dios. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en este pasaje es decir, miren, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es completamente Dios. Él tiene la esencia de Dios. Él no es en forma de Dios en el sentido de que Él tiene apariencia de ser Dios, sino que Él es Dios en su naturaleza. Y esto es importante, se está exaltando entonces la deidad de Jesucristo. Y de hecho, Pablo mismo lo confirma ahí en el versículo 6, porque él dice que Jesucristo existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, Jesucristo es igual a Dios. O sea, ese es un sinónimo. Existir en forma de Dios, tener la esencia de Dios, es ser igual a Dios. Así que Pablo lo establece. Y miren, muchos pasajes en las Escrituras establecen la verdad de que Jesucristo es Dios. Y veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, se dice ahí el apóstol Juan, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. El verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Y sabemos quién es el verbo. El Señor Jesús, porque en el 1:14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el verbo era Dios, Jesucristo es Dios. Otro, Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Y aquí tenemos a unos judíos incrédulos que estaban acusando al Señor Jesucristo por sanar en el día de reposo. Y miren lo que Él les dice, Juan 5, 17 y 18. Dice, pero Él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos incrédulos comprendían que si Jesucristo estaba llamando a Dios su Padre, Jesucristo estaba diciendo que Él poseía la misma esencia de Dios, que Él era Dios, y por eso querían matarlo. Entonces la Biblia lo afirma. Veamos un último pasaje que confirma esta verdad acerca de nuestro Señor. No que sea el último, pero hay muchos, pero veamos Juan 8:58.
también está el Señor Jesucristo declarando su divinidad ante los judíos incrédulos. Y Jesús les dijo, Juan 8:58, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y lo que está diciendo Jesucristo ahí es que Él está citando el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Yo soy. Y ese nombre de Dios comunica no solamente la preexistencia de Jesucristo, porque es que hay personas que dicen, sí, Jesucristo preexistía, fue creado antes de los seres humanos, pero igual es un ser creado. No, pero ahí se nos confirma no solo su preexistencia, sino su eternidad, porque Él está tomando el nombre de Dios que comunica su eternidad. Yo soy. De nuevo, los judíos religiosos lo entendieron y en el versículo siguiente se menciona que ellos quisieron matar a Jesús cuando Él dijo que yo soy, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesucristo es Dios. Y volviendo aquí a Filipenses 2:6, vemos entonces una afirmación de la deidad de Jesucristo. Y recuerden que estamos entonces comprendiendo cuál ha sido la posición elevada de Cristo desde la eternidad para luego poder comprender entonces su humillación. Cristo es Dios por la eternidad. Él ha estado en su trono por la eternidad. Y ahora, entendiendo esa posición elevada, ahora sí vamos a ver en segundo lugar entonces la humillación de Cristo. Consideremos la humillación de Cristo en los versículos 7 y 8. Leamos de nuevo desde el versículo 6, Filipenses 2:6. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y lo que nos está indicando ahí desde el final del versículo 6 es que Cristo Jesús no se aferró a esa posición elevada que Él tenía de ser Dios, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y miren, esto es muy importante. ¿Qué es lo que significa que Cristo se despojó a sí mismo? Es importante porque algunas personas enseñan que esto significa que Cristo, cuando vino a este mundo, dejó de ser Dios, que Él se despojó de su divinidad para tomar entonces su humanidad. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? En primer lugar, Pablo ya estableció que Jesucristo es Dios. Y Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, ¿sí? Además, eso no es lo que el pasaje está enseñando. El versículo 7 dice que Cristo se despojó como tomando la forma de un siervo, ¿sí? Es decir, la forma en la que Cristo se despojó no fue despojándose de su divinidad, no fue abandonando su divinidad, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando una naturaleza humana. ¿Sí? El despojo de Cristo no fue por una subtracción o un abandono de su naturaleza divina, sino que más bien fue una adición. Él añadió una nueva naturaleza a su persona. Cristo se despojó al hacerse un siervo, tomando una naturaleza humana, una naturaleza de siervo. De modo que podemos afirmar que desde el momento de su encarnación, Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Jesucristo tiene una naturaleza divina que ha tenido por la eternidad. Él es Dios eterno. Él tiene la esencia de Dios, pero ahora ha añadido una naturaleza humana, ¿sí? Entonces, vemos afirmaciones de esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia afirma que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, una divina y una humana, desde el momento de su encarnación. Tenemos, por ejemplo, la profecía de Isaías 9:6. ¿Qué dice ahí Isaías? Dice, porque un niño nos ha nacido, un humano, un niño, un hijo nos ha sido dado, enfatiza la humanidad de Cristo. Pero dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que Cristo Jesús se resalta ahí su divinidad, pero también su humanidad. Y en Mateo 1:21 tenemos lo mismo, dice que, y dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús, o sea, un hijo, un hombre, un ser humano, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Así que se enfatiza también que ese sería un hombre, pero ese sería al mismo tiempo aquel que salvaría al pueblo de sus pecados. No solo un hombre, más que un hombre, es Dios hecho hombre. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos. O sea, tenemos que entender, no existen dos Jesucristos, hay un solo Jesucristo, Dios hombre. Y creer esto que está afirmando este pasaje es esencial para nuestra salvación. Es decir, si alguna persona niega la deidad de Jesucristo, que Él es Dios, o niega su humanidad, esa persona no puede ser salva. ¿Por qué? Y esto es importante que lo comprendamos. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y miren, si un hombre peca, entonces un hombre tiene que morir para pagar por ese pecado. Porque la sangre de los animales no puede borrar los pecados de un ser humano. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14. Dice ahí el autor de Hebreos: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Es decir, Cristo tenía que venir aquí como nuestro representante. Él tenía que hacerse un hombre para que Él pudiera vivir en nuestro lugar y pudiera también morir en nuestro lugar. Entonces, imprescindible. Pero por otra parte, un simple hombre, si él hubiese sido solo hombre, un hombre no puede vencer la muerte. Un hombre no puede resucitar. Y la resurrección confirma, de hecho, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es un ser divino, que Él es Dios. Romanos 1:4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. De modo que tenemos que afirmar ambas cosas. Y menciono esto porque sé que probablemente la mayoría o muchos de ustedes lo creen, pero también tenemos que meditar en ello para que nosotros también podamos proclamar a Cristo de forma correcta. Segunda de Juan 2:7 dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y en este pasaje el apóstol Juan está declarando que si tú no crees que Jesucristo es Dios y es hombre, eres el anticristo. Dice que Jesucristo ha venido. Es decir, que Jesucristo estaba en los cielos, que Él es Dios y ha venido. ¿Pero cómo? En carne. Entonces se afirman ambas cosas. Importante tener eso en mente. Y eso en cuanto entonces a la importancia de creer y de tener una perspectiva correcta acerca de Jesucristo. Y también que si conocemos personas que no tienen esa perspectiva correcta de Jesucristo, bueno, pues en amor les podamos evangelizar, porque necesitan vida espiritual para ver a Jesucristo tal como Él es, tal como está revelado en las Escrituras. Pero entonces volvamos a Filipenses. Eso en cuanto a la importancia de creer que Cristo es el Dios hombre. Pero volvamos a Filipenses, leamos de nuevo desde el versículo 6. Dice que el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y este pasaje entonces está enseñando que Cristo tomó la forma de un siervo. De nuevo, esa palabra forma es la misma palabra que se dice en el versículo 6 de que Él era en forma de Dios. Ahora Él es en forma de siervo también. No que Él dejó de ser Dios, sino que aquel que era Dios, que es Dios, ahora también tomó forma de siervo. Y miren, lo que Pablo está queriendo enfatizar aquí es que Cristo no tenía una apariencia de un siervo.
Cristo tomó la esencia de un siervo. O sea, el Señor del universo tomó la esencia de un siervo. ¿Para qué? Para venir a servirnos a nosotros. Para venir a ser nuestro Salvador. Y eso es una verdad demasiado inconcebible en nuestra mente. Como que el Dios del universo se hizo un siervo realmente. No con una apariencia de siervo, sino que verdaderamente vino aquí con el propósito de servirnos. Un comentarista lo dice de esta forma: he aquí una grande y asombrosa noticia, que el Señor soberano de todo cuanto existe se convierte en siervo de todos, y que a pesar de eso continúa siendo dueño y Señor. El texto no dice, como algunos arguyen frecuentemente, que Él cambió la forma de Dios por la forma de un siervo. No, más bien, Él tomó la forma de siervo, pero sin perder la forma de Dios. Y esto es precisamente lo que hace posible nuestra salvación, así como ya lo mencionamos. Es la humildad, la humillación de Cristo. Siendo Dios eterno, se hizo un siervo y vino y habitó entre nosotros. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Aún desde el Antiguo Testamento, en Isaías 52, versículos 13 y 14, Cristo es llamado el siervo de Dios. Dice ahí Isaías, versículo 13, 52, 13, dice: aquí mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado y en gran manera exaltado, pero antes iba a ser humillado. Dice el 14: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Cristo vino a este mundo como nuestro siervo, a servirnos. Y recuerden, hermanos, en el contexto que Pablo está dando toda esta instrucción, no es mera información que no tenga un propósito. El propósito de Pablo es: miren, contemplen la humillación de Jesucristo. Contemplen que Él, siendo Dios, se hizo un siervo. ¿Para qué? Para venir a servirnos. De modo que nosotros también tenemos que hacernos siervos de otros. Tenemos que servir a otros. Tenemos que ser humildes y no esperar tanto ser servidos, sino servir para ser imitadores de Jesucristo. Y si estamos teniendo esa actitud, entonces vamos a vivir en unidad. Eso va a fomentar, va a florecer la unidad de una actitud humilde como Jesucristo. Entonces, para no perderlo de vista, volvamos ahí al versículo 7. Dice que Cristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, haciéndose semejante a los hombres. Y de nuevo, el término semejante está apuntando a que Cristo no tuvo una apariencia de hombre, sino que Él tenía la esencia de un hombre, la naturaleza de un hombre. Él era el Dios hombre. Ahora, hemos entonces contemplado la posición elevada de Cristo y su humillación cuando ese Dios eterno vino aquí y se hizo un siervo para venir a servirnos. Pero en el versículo 8 podemos entonces seguir contemplando la humillación de Jesucristo ahora en su experiencia como un hombre. Dice versículo 8, Filipenses 2:8, dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hermanos, hemos afirmado que durante el tiempo de su encarnación, Jesucristo no dejó de ser Dios, ni su divinidad se vio reducida o afectada, pero ciertamente cuando Cristo agregó humanidad a su deidad, entonces Él se sometió a una humillación grande. Y podemos considerar esto inclusive desde su niñez. Si leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, dice ahí Lucas: y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, hablando de María, y dio a luz a su hijo primogénito. Dice, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, lo que podemos meditar es: el Dios del universo
Acabamos de meditar en la posición elevada de Cristo. Y ahora, el Dios del universo estaba en los brazos de María, siendo un bebé, dependiendo entonces de que ella lo alimentara, que ella lo cuidara, que le cambiara, que le pusiera los pañales. Es como decir, eso es algo inconcebible. ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios, se sometió a semejante humillación? Pero ¿saben por qué lo estaba haciendo? Por amor a nosotros, para ser nuestro representante, para ser verdaderamente un hombre. Pero desde ahí podemos meditar en la humillación de Cristo y también el amor de Cristo por su pueblo. Es increíble, es inconcebible. Siendo un bebé, aún siendo niño, se dice que Lucas 2:40 dice que el niño, hablando de Jesucristo, crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que Jesucristo en su humanidad crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. Y en el 2:51 y 52 dice lo siguiente, y dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía de nuevo en sabiduría y en estatura. Jesucristo, Dios, se humilló y se hizo verdaderamente un hombre por amor a nosotros. Los evangelios nos muestran que Jesucristo vivió la experiencia de un hombre en su humanidad. Dice que Él se cansó en Juan 4:6. Dice que Él tuvo sueño, Marcos 4:38. Tuvo hambre, Mateo 4:2. Tuvo sed, Juan 4:7. Él fue un hombre como nosotros en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó. Pero Él en su humanidad llegó incluso a enfrentar la muerte. Y no solo la muerte, sino que también experimentó la resurrección para darnos esperanza a nosotros. Todos nosotros aguardamos también la resurrección. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hemos hablado entonces de la humillación de Cristo al hacerse verdaderamente un hombre, pero dice también que Cristo fue obediente hasta la muerte. Cristo obedeció perfectamente en nuestro lugar. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice lo siguiente, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, hablando de Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, Cristo vino como nuestro representante, Él obedeció perfectamente en nuestro lugar. Y Él obedeció toda su vida. Él fue el hijo perfecto, Él fue el hermano perfecto, Él vivió una vida perfecta, pero Él fue obediente hasta la cruz, hasta el momento de su muerte, porque Él se sujetó a la voluntad del Padre y al plan de redención. Él tenía ese objetivo claro. Cuando el Señor Jesús iba a ser arrestado, recuerdan que Pedro le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Mateo 26, versículos 52 al 54, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? O sea, Jesucristo, con su omnipotencia, con su poder, podía fulminar en un instante a sus opositores. Sin embargo, o como le dice aquí, podía tener a su disposición una legión de ángeles para destruir a aquellos que querían hacerle daño. Sin embargo, Jesucristo no vino para servirse a sí mismo, sino para ser servido y para cumplir las escrituras, para morir en nuestro lugar. Por lo tanto, Él fue obediente y fue como un cordero en obediencia a hacer el sacrificio perfecto por nosotros en esa cruz.
Y este amor sacrificial, Él es el que nosotros debemos de imitar, hermanos. Este es el ejemplo que Pablo nos exhorta que nosotros tenemos que imitar. Este amor sacrificial de Jesucristo, este servicio abnegado. Pero el versículo 2.8 dice que Él fue obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte. Dice que fue una muerte de cruz. Después de haber sufrido un arresto y un juicio supremamente injusto, después de haber sufrido burlas, golpes, abusos, el Señor fue sentenciado entonces a morir en una cruz. No era cualquier muerte, era la peor de las muertes. Y para describir lo que significaba la crucifixión, les leo un comentario de MacArthur acerca de esto. Él dice: la crucifixión es quizá la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebido. Fue inventada en un principio por los antiguos persas o fenicios y luego perfeccionada por los romanos. Estaba reservada para los esclavos, los delincuentes más viles y los enemigos del Estado. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado sin importar cuán atroz fuera su crimen. Esta fue la humillación de nuestro Señor Jesús por amor a nosotros. Sin embargo, Dios había estipulado que sería por medio de la cruz, de la crucifixión, que Cristo iba a alcanzar la victoria sobre el pecado. Primera de Pedro 2, 24 y 25 dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros que andabais descarriados como ovejas, ahora has vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Cristo mismo afirmó la necesidad de que Él debía de morir en una cruz. Juan 3:14 dice así: el Señor Jesucristo afirmó: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Cuando dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es una referencia a que es necesario que Él sea crucificado, muerto en una cruz. Cristo se humilló, no solamente al descender de su trono y hacerse un siervo, sino al padecer en su humanidad y ser obediente hasta la muerte, pero una muerte de cruz, por amor a nosotros. Qué ejemplo, hermanos. Y que el Señor nos ayude a poder amar a otros, servir a otros con ese mismo sacrificio. Ahora, unas aplicaciones finales. La primera: imita la humildad de Cristo. De esto hemos hablado en todo este tiempo y lo menciono de nuevo para recordarles que es la aplicación principal de este pasaje. El hecho de que Pablo está exponiendo estas verdades gloriosas acerca de Jesucristo es para darnos un incentivo, un ánimo, para exhortarnos a que nosotros le imitemos. El servicio es un sacrificio, pero como dijo el Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Y si somos imitadores de nuestro Dios, entonces somos servidores de otros. Un amor abnegado y humilde como este produce entonces unidad. Y estamos hablando principalmente de la unidad en la iglesia. Si todos amándonos unos a otros, sirviéndonos de forma abnegada, sacrificial como Cristo, buscando servir antes de ser servidos, si todos tenemos esa actitud que hubo en Cristo, va a haber unidad. Pero esto no solamente se aplica para la iglesia, sino para tu casa, para tu matrimonio. Si cada cónyuge está buscando imitar a Jesucristo en su humildad, en su servicio sacrificial, en su amor, entonces va a haber un matrimonio fuerte y unido, una familia fuerte y unida, un padre, una madre que busque no solamente ser servido de sus hijos, sino amarles, servirles también. Entonces va a haber unidad. En cualquier relación humana, nuestro llamado es a imitar a Jesucristo. Y esa humildad produce entonces unidad, cohesión.
Alguien hizo un comentario sobre esto y realmente me gustó, se los leo. Hablando de la humildad de Cristo, que produce unidad. Dice él, mírenlo, este maravilloso Jesús le ayuda a José a fabricar un yugo en el pequeño taller de carpintería en Nazaret. Este es aquel que de no haberse despojado de todo, podría sin dificultad alguna crear un sistema solar o una galaxia. Se humilló a sí mismo. No olviden esto, exclama Pablo a estos amados amigos suyos de Filipos. Recuerden esto cada vez que se asome el más leve impulso egoísta y arrogante para no romper así el lazo de su comunión fraternal. Imiten a Cristo. Y miren, nosotros no podemos humillarnos tanto como Jesucristo porque nosotros no partimos de una posición tan elevada como Cristo. Cristo es Dios y no nosotros. Sin embargo, tenemos que esforzarnos por imitar a nuestro Señor en su humildad y en su servicio sacrificial. Entonces, primera aplicación. Segunda, Cristo nos entiende. Cristo nos entiende. Hebreos 4, versículos 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y miren, Cristo fue verdaderamente un hombre y Él nos comprende. Él fue un hombre sin pecado. Sin embargo, la Biblia enseña que a pesar de que Cristo no podía pecar, Él sufrió siendo tentado. Y por eso Él es poderoso para ayudarnos en nuestra necesidad, porque Él nos entiende. Tenemos un Dios que nos entiende en nuestras luchas, porque Él estuvo ahí. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, hablando de Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que tenemos que confiar en Cristo, que Él nos entiende. Y miren, algo que he estado meditando cuando estaba estudiando esto, es hermoso porque una de las pruebas de la genuina humanidad de Jesucristo, de que Él fue un hombre, una de esas pruebas es el rechazo de su familia terrenal. O sea, en Marcos 3:21, el Señor es acusado de loco por su familia terrenal. Y en Juan 7:5 dice que sus medios hermanos no creían en Él, eran incrédulos. ¿Y por qué? Jesucristo había vivido 30 años en una familia como un hombre normal. Fue hasta el momento del inicio de su ministerio que el Señor comenzó entonces a enseñar y a hacer milagros en abundancia, pero antes Él vivió como un hombre normal, aunque perfecto. Y el punto de esto es que Jesucristo nos entiende, porque Jesucristo estuvo en el seno de una familia común y corriente, con hombres y mujeres pecadores. Seguramente sus hermanos pecaron en contra de Él, seguramente sus padres pecaron en contra de Él, pero ¿saben qué? Él nunca pecó en contra de ellos. Así que Jesucristo nos da el ejemplo. No porque otros pequen en contra de mí, yo tengo la autoridad de pecar entonces en contra de otros. Jesucristo venció, Él obedeció perfectamente. Seguramente, miren, vemos rechazo de parte de Él al principio de su ministerio, de su familia, pero seguramente en diferentes ocasiones pecaron en contra de Él, pero Él no respondió con pecado. Entonces nos debe animar y tenemos que ser conscientes que tenemos un mediador que nos entiende, que padeció por el pecado de otros contra Él, pero tenemos que imitarlo en no devolver mal por mal. Supliquémosle a nuestro Señor que nos ayude en nuestras relaciones con otros, que a veces pueden ser difíciles, pero el ánimo es siempre busquemos hacer lo que corresponde a nosotros delante de Dios. Busquemos, pensemos en nuestra propia responsabilidad de buscar la santidad, de mostrar bondad en cada relación que tengamos. Por más difícil que parezca, Cristo te entiende. Cristo te entiende. Tercera y última aplicación.
es que esta verdad sobre la humillación de Cristo nos debe llevar a adorar a Cristo. Nos debe llevar a postrarnos ante Él. Miren, la unión hipostática, que es el término, digamos, teológico para referirse a esta verdad de que Cristo es una persona con dos naturalezas, y se los menciono para que si algún día lo escuchan o lo leen en un libro, bueno, el término es la unión hipostática. Cristo es una persona con dos naturalezas, es algo que afirmamos y es algo que es esencial para nuestra salvación. Sin embargo, esto es un misterio para nosotros, en el sentido de que no entendemos cómo eso puede funcionar. Es un misterio. Y podemos preguntarnos solamente si Jesús, siendo un bebé en los brazos de María, por ejemplo, mantuvo su omnipotencia, su poder infinito. Hebreos 1:3 dice que Jesucristo sostiene el universo con la palabra de su poder. Y la pregunta es, bueno, cuando Jesucristo era un bebé en los brazos de María, ¿Él seguía sosteniendo el universo con la palabra de su poder? Y la respuesta debe ser sí, porque Cristo no perdió su omnipotencia en ningún momento, porque si Él hubiera perdido uno de sus atributos, Él dejaría de ser Dios, y Él es Dios por la eternidad. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo funciona? No tengo ni la menor idea realmente. La Biblia afirma que Dios es omnipresente, que Él está en todas partes. ¿Y cómo es que Jesucristo, estando en un solo lugar, en su humanidad, seguía siendo Dios omnipresente? No podemos llegar a comprender, es un misterio para nosotros. Pero ¿saben qué debe producir en nosotros? Adoración. Adoración. Tenemos un Dios santo, un Dios grandioso, majestuoso, que no alcanzamos no cabe en nuestra mente, pero adoramos al Señor Jesucristo por su humillación, por su obra en nuestro favor. Así que adoración debe generar en nosotros esta verdad. Como conclusión, el pasaje de Filipenses entonces continúa desde el versículo 9, entonces narrando la exaltación de Jesucristo. Aquel que fue humillado hasta lo sumo, fue de nuevo exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:8. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y miren, mi ánimo es, al final, todos van a doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Todos van a reconocer que Él es el Señor. Pero mira, si tú estás aquí escuchando esto y tú no te has doblegado a Jesucristo, no has creído en Él como tu único Señor y tu único Salvador, entonces hazlo hoy mismo, para que tú, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, por la fe en Él, tú puedas ser perdonado. Porque al final de los tiempos igual te vas a doblar ante Cristo, pero ya para recibir no las bendiciones de Dios por medio de Él, sino el juicio de Dios. Entonces, hoy es el día de arrepentimiento, mañana puede ser muy tarde. Hemos estado contemplando la grandeza de Cristo, la obra de Cristo a nuestro favor. No rechaces al Hijo de Dios, que se humilló para venir a servirnos. No lo rechaces, confía en Él, cree en Él para tu salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, si aún no lo has hecho. Pero para mis hermanos en Cristo, que por la gracia de Dios estamos en Él, imitemos a Cristo, adoremos a Cristo, enamorémonos de Cristo, conozcamos más a Cristo y seamos más como Cristo en la gracia de Dios, imitando su humildad, su amor y su servicio. Y termino leyendo un pasaje de Apocalipsis en donde se exalta también a Jesucristo. Apocalipsis 5, del 9 al 13, dice:
digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Versículo 12, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio y el dominio por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, te exaltamos y te bendecimos, Señor, por la obra de Jesucristo en nuestro favor. Padre, nuestra mente no alcanza a imaginar y a dimensionar la humillación de Cristo, pero te agradecemos profundamente porque nuestro amado Señor, siendo Dios eterno, se hizo hombre para venir a servirnos. Vivió una vida de obediencia perfecta en nuestro lugar y murió y padeció el castigo en nuestro lugar, pero resucitó al tercer día y por Él tenemos vida eterna. Señor, te exaltamos y te agradecemos, Señor. Es un regalo inmerecido y preciado. Señor, te pedimos que por favor Cristo pueda ser nuestro tesoro. Cristo pueda ser lo más valioso que haya en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a que podamos adorarle cada vez mejor, con un conocimiento mejor de Él y de su obra, pero también, Señor, en que podamos imitarle, que podamos ser más humildes como Cristo, servir más como Cristo. Ayúdanos en nuestra habilidad, Señor, porque necesitamos del poder que tú provees para ayudarnos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, y por favor te pido también que si hay personas aquí que aún no han doblado sus rodillas ante Jesucristo, que aún lo rechazan, Señor, que tú rompas sus corazones de piedra y que ellos puedan venir al arrepentimiento y al conocimiento del Dios verdadero. Ayúdanos y gloria sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este resto de mañana. Amén.